En los últimos días se difundió desde el ámbito nacional la encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres. Posee una serie de datos por demás interesantes y se elaboró en base a la encuesta que realizaron por lo menos en dos ciudades de 25, en 25 aglomerados urbanos en 12 provincias, por lo menos dos ciudades de esas 12 provincias. En San Luis fue la ciudad de San Luis una de ellas, la otra no sé cuál es, no la indicaron. Hicieron una encuesta acerca de los tipos de violencia y de las violencias, las experiencias de violencias de género. En realidad el estudio es muy interesante de leer, y muestra una realidad que es preocupante. Uno de los aspectos que abarca, por ejemplo, son los tipos de violencia doméstica, y dice que hay 4 tipos de violencias domésticas que fueron sobre las que se hicieron consultas a las víctimas, que es física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. También de las relaciones heterosexuales y ejercida por parte de una pareja actual o expareja. Eso es lo que sostiene en una de las informaciones. Y cuando habla de la provincia de San Luis, muestra también índices que son de alguna manera preocupantes. Tengo comunicación con Pamela McKay. Pamela McKay es de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, a quien le pedí que me atienda para hablar precisamente de algunos aspectos vinculados con esta muestra que se ha publicado en el ámbito nacional. Pamela McKay, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias por la comunicación. ¿Qué concepto extraes de la publicación realizada, esta de encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres? Ujú. Hay muchas cosas, como bien vos decías, interesantes para reflexionar, ¿no? Primero me parece de suma importancia que se haya realizado una encuesta, porque en Argentina no hay de manera permanente un estudio, una encuesta que a lo largo del tiempo, digamos, se realice para tener estos datos, ¿no? Entonces, que se haya realizado estas más de 12.000 mujeres, bueno, no, si bien no es una totalidad, pero es una muestra importante. Eso me parece como primer punto. Y después, rápidamente surgen que casi el 50% de las mujeres entrevistadas, entre 18 y 65 años, bueno, asume haber transitado situaciones de violencia de género, ¿no? Ese es un dato que es, como vos bien decías, muy de alerta, ¿no? De situación de alerta. En San Luis estamos como en un término medio, teniendo en cuenta que la provincia donde mayor situaciones de violencia de género asumen las mujeres es Jujuy, con casi el 67,5%, y Santa Fe la menor, con el 32%. En San Luis el 41% de las mujeres dijo haber transitado violencia de género. Hay varias cuestiones que a mí me llamaron la atención de los resultados. Por un lado, el número de que solamente el 21% de las mujeres realizó denuncia, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver, y es como otro gran alerta que tenemos como sociedad, y es un tema a abordar, con la poca credibilidad que tenemos las mujeres hacia la justicia. Son muchas, digamos, las situaciones para mencionar acerca de cómo la justicia actúa ante las cuestiones de violencia de género. Seguimos teniendo una justicia que es sumamente patriarcal, entonces las mujeres ya no consideramos en general que sea por esa vía donde se va a resolver la cuestión de violencia de género. Eso me parece un primer dato, ¿no? Porque no es que no se conoce que una puede denunciar, sino que me parece que tiene más que ver con no creer en ese poder, ¿no? En el poder judicial. Es Eso que como la una... mujer no cree en el Poder Judicial, esa es la interpretación. No, no lo cree como un mecanismo para poder resolver la situación de violencia de género, ¿no? Porque, digamos, en los relatos que nosotras compartimos cotidianamente,
en el Poder Judicial vuelve a ser violentada, es revictimizada, no encuentra allí herramientas para poder salir de la violencia, por ejemplo la vuelven a citar, digamos, hay prácticas que no se deberían hacer y se siguen haciendo, como por ejemplo volver a citarla, digamos, con quien la violentó, con su pareja o expareja en general, no consigue allí un patrocinio legal, la hacen ir en reiteradas ocasiones, ¿no? Hay como una serie de prácticas que se siguen dando que hacen que, bueno, la mujer reciba allí volver a ser victimizada, revictimizada, y finalmente, bueno, no considera el Poder Judicial, digamos, como una vía para poder resolver, ¿no? Es muy Esto desgastante. aún es un dato fuerte, y esto acontece aún cuando están establecidas, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de San Luis, están establecidos protocolos de actuación, ¿no? Exacto. Cuya finalidad se nos ha explicado en su momento, era evitar la revictimización. Exactamente. Bueno, tenemos como vastas experiencias, no solamente en este tema, sino en muchos temas donde, digamos, por un lado está la ley argentina, inclusive nuestra provincia tiene como mucha legislación de avanzada, ¿no? En relación inclusive a otros países de la región, pero que después vemos que en la práctica hay muchas dificultades para implementar. Y eso también tiene que ver, que es otra cuestión de suma importancia, es la ley Micaela, ¿no? Que o no se está implementando o su implementación está teniendo fallas. La ley Micaela tiene que ver con la capacitación a los tres poderes del Estado en los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Allí tenemos otro gran desafío, que muchas veces atravesado, o sea, se toma, se hace la ley Micaela, pero que no tiene un impacto tal para poder modificar la conducta de esa persona que tiene intervención, por ejemplo, siendo parte del Poder Judicial, intervención en la situación de violencia de género. Eso me parece como que es una de las grandes cuestiones que nos arroja esta encuesta, ¿no? Y en relación estrictamente con San Luis, ¿qué deducción haces? Bueno, justamente esto que te digo que me parece que hay que reflexionar acerca de cómo se está llevando a cabo la ley Micaela dentro del Poder Judicial, y efectivamente hay una distancia entre lo que dice la ley y las prácticas. Entonces, ahí hay que hacer una transformación. Hoy la provincia, el Poder Judicial de la provincia de San Luis no está teniendo perspectiva de género para abordar las situaciones de violencia de género. Las mujeres no se sienten acompañadas, resguardadas, contenidas, no sienten que allí haya herramientas para acompañarlas a ellas. No buscan allí la solución. Eso me parece que es como el dato ¿Y importante. qué pasa con el tratamiento de la violencia de género en localidades pequeñas? Por ejemplo, en la zona donde tú estás. Bueno, eso es re importante porque justamente el acceso a la justicia tiene muchas dificultades. En nuestro caso, yo vivo en Merlo, la dependencia es en el multifuero o en alguna situación en el juzgado de Concarán, y ya partimos de esa limitación, que las mujeres tienen que ir por su cuenta hasta el multifuero, ¿no? Ya ahí hay que tener un transporte o tener dinero para poder llegar, si no es solamente una vez, ¿no? Es ir una y otra vez. ¿Y qué pasa si esa mujer está trabajando? Tiene que tener licencia en su trabajo por motivos de violencia de género para poder hacer esos trámites. ¿Qué pasa si esa mujer, como suele suceder, está a cargo sola, digamos, de sus hijos, de sus hijas? ¿No? Son una cadena de obstáculos que hace que la mujer decida, bueno, no voy a ir por esta vía. Es lo que vemos en la práctica, ¿no? ¿Qué hago? Y bueno, le pido ayuda a mis amigas, a mis redes más cercanas. ¿Qué hago? Le tengo que exigir, por ejemplo, la cuota alimentaria, que ese es otro gran tema. Esto relaciono un tema con el otro. En general, los padres, por ejemplo, una gran dificultad es que no tienen un trabajo en blanco. Entonces, la exigencia de la cuota alimentaria se hace prácticamente imposible. Queda a voluntad de ese varón. De un varón, padre, que violentó. Entonces,
en general no cumple con esa cuota y no tiene consecuencias, ¿no? Entonces la mujer, es más, el desgaste de poder hacer todos esos trámites una y otra vez sin tener un resultado, y bueno, termina decidiendo, ¿no? Bueno, me arreglo sola, como hice siempre, le pido ayuda a mis más cercanas y lo dejo ahí. Porque si no es un desgaste económico, emocional, ¿no? Tener que estar lidiando años con ese tema es mucho desgaste. Por eso me parece sumamente alerta, digamos una alerta importante, la cuestión de cómo las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, está abordando las situaciones de violencia de género, porque termina revictimizando. Una última observación. A mí los índices son muy preocupantes, y lo que muestra de San Luis dice que está en ese término medio, en la tabla nacional, esta pseudo tabla nacional con el 41%. Ahora, a mí me parece que la situación tiene que ser más grave entre nosotros, porque viste que ellos explican que han encuestado un número fijo de personas en cualquier lugar, no en relación a la población. Y entonces, en relación a otras provincias, no sé cómo nos podemos medir. Lo que sí me parece muy grave es, tomando San Luis aislado, que el 41% de las encuestadas haya dicho que ha pasado por experiencias de violencia de género. Esa es una de las cuestiones que me parece que la comparación con otras provincias no sería tan exacta, digamos, como medición. Pero sí también me preocupa el hecho de que digan, al ver los tipos de violencia de género, que la psicológica alcanza a casi a la mitad de las que sintieron que han pasado por experiencias de violencia de género. Así es. Ese dato del 42% de afectadas por violencia psicológica es una cuestión. De ahí yo como comparto dos cuestiones. Por un lado, sí me parece que, a ver, el reconocerse que uno atravesó situaciones de violencia de género tiene que ver con un proceso de desnaturalizar determinadas conductas, ¿no? Parece como muy raro, pero a ver, una va incorporando a lo largo de su vida una serie de roles, ¿no? De mandatos, donde, bueno, los toma como por ser mujer me corresponden determinadas cuestiones. Me corresponde cocinarle, criar a los chicos, estar siempre disponible para las relaciones sexuales, me corresponde, bueno, la casa va a nombre de él, ¿no? Hay como una serie de roles y mandatos por vivir en este sistema patriarcal que los vamos naturalizando. Entonces, reconocer que una transitó violencia de género tiene que ver con empezar a problematizar esas cuestiones. Entonces, allí puede haber alguna cuestión donde eso de que el número no sea tan alto como pensamos, porque efectivamente yo comparto con tu análisis de que creo que todas las mujeres en algún momento de la vida hemos transitado situaciones de violencia de género, ya sea doméstica o en el trabajo o en la calle, porque el mismo sistema lo plantea así, ¿no? Desde el piropo hasta el acoso, bueno, todas las violencias que conocemos. Entonces, vuelvo al dato. San Luis estaría ubicada en un 41% de las mujeres de San Luis reconocieron haber transitado situaciones de violencia. Creo que el número puede ser más alto y me parece que tiene que ver con esto de poder identificar, porque a veces una, digamos, está viviendo situación de violencia, pero no lo asume. Entonces eso puede ser un factor. Y respecto a los tipos de violencia, que esta encuesta especificaba la psicológica, la económica, la física y la sexual, y como vos bien decías, la psicológica fue la que más se identificó. Yo eso lo analizo como un avance, ¿no? Porque durante mucho tiempo se relacionaba la violencia solamente con el golpe, la violencia física. Y creo que reconocer la violencia psicológica, que a su vez tiene que ver con los primeros síntomas de la violencia, porque en general se da como este largo proceso donde primero surge el insulto o la indiferencia, ¿no? Como
arranca el proceso de violencia con la cuestión más de violencia psicológica, que se puede identificar como una violencia, me parece un avance en relación a lo que podía ser años anteriores, donde solamente se piensa que, bueno, que la violencia es el golpe. Y en relación a eso, déjame decir otro dato que me llamó la atención, que tiene que ver con cuáles son los momentos específicos donde las mujeres identificaron situaciones de violencia. Y ellas hablaban el momento del embarazo, el momento de la maternidad y el momento donde la mujer le plantea la separación. Muy fuerte esto también, porque el momento del embarazo y la maternidad me parece que tiene que ver con esa idea que nos plantea este sistema patriarcal, donde el varón es el dueño, el propietario, el poseedor de la mujer, ¿no? Y cuando hay un embarazo o cuando hay un hijo, una hija, y la mujer tiene su atención, su cuerpo y todo está a disposición, digamos, de otro ser, es donde mayor hay situaciones donde la violencia de género aumenta, ¿no? Es muy alarmante también. Sí, en realidad a mí me impactó mucho el análisis. Para quienes quieran entrar, está en la página de argentina.gov.ar, en violencia en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ahí van a encontrar la encuesta y el informe de la encuesta. Exacto. Que está muy interesante. Pamela, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Pamela McKay, que es de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos rapidito. En la radio, también tu opinión